Seguimos compartiendo esta serie de temas de conversación junto a Constanza Olivares, pastora y también psicóloga de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Constanza, tocamos diferentes temas del cuidado del adulto mayor, pero dijimos que hoy día íbamos a tocar un tema importantísimo también y hablar de los cuidadores de personas. ¿Quiénes son estas personas o que tradicionalmente cuidan a adultos mayores? Sí, la idea de estos espacios es poder ver toda todo el contexto del adulto mayor. Desde la familia, desde cómo ellos se desenvuelven en este contexto de la sociedad también, con o sin familia, porque tenemos que hablar de la realidad, de lo que ocurre realmente. Pero hay un punto importante en esto que son quienes asumen el cuidado a los cuidadores. Okay. Y eso es lo que en general se deja de lado, siendo que una de las personas importantes dentro de su vida, una persona significativa, por el mismo hecho que tiene que tener una relación cercana con los adultos mayores. Pero hoy día nos queremos enfocar en los cuidadores. Sí. Sean familia directa, muchas veces son los hijos, pero también la realidad en Chile es otra. Si hablamos incluso de cristianos, de iglesia, muchos asumen el cuidado de alguna u otra manera, pero acá, incluso en la región, los cuidadores no necesariamente es la familia. ¿Quiénes son? Es algún vecino, alguna amistad que conservaron por el tiempo y que generalmente ahí está el punto. Finalmente se habla de cuidadores y no solamente de la familia. Como responsabilidad, sí debería ser la primera que esté en la lista una familia, principalmente los hijos o los nietos que asuman el cuidado. Sí, pero hay personas que son remuneradas para cumplir esta función. Así es. Porque los hijos son ocupados, no pueden, claro, o viven lejos. Sí, o están en un trato directo en un hogar de ancianos, que no va a ser el tema de hoy día, porque ahí es como algo pagado. Sí, claro. Pero ¿cuál es la importancia de este tema puntual hoy día? Es que hablemos del cuidador, ese que no es remunerado, ese que tiene que sacrificarse, el que tiene que dejar tiempo de lado de la misma familia que tiene que esforzarse por el cuidado de otro y muchas veces tienen que renunciar a sus trabajos para cuidar de sus padres. Entonces, esa es la realidad. ¿Y qué pasa con los cuidadores que tienen que esforzarse? Es como cuando uno se propone hacer algo, pero no estaba dentro de sus planes, sí, claro, asumir el cuidado de los padres o de un adulto mayor. Entonces es una responsabilidad que tienen que asumir bajo presión, porque tienen que hacerlo, porque es su responsabilidad, entonces lo asumen de manera, es un proceso bien estresante para ellos, porque todas sus motivaciones personales tienen que ser desplazadas. Es como cuando son padres y ya las necesidades principales tienen que cubrir por los hijos, más que por los mismos padres, pero eso es como una responsabilidad diferente, no es una carga. Pero lamentablemente cuando se asume una responsabilidad del cuidar al adulto mayor, si bien muchos lo hacen con amor, porque tienen que hacerlo, porque son sus padres, porque es un amigo o un vecino querido, pero en este caso, cuando pasa el tiempo y la situación sigue igual, pasa a ser una carga. Y una carga, ¿por qué? ¿no? Porque tú lo acabas de mencionar. Muchas veces la gente se ve postergada por tener que cuidar a su padre, a su abuelito, a la persona. Sí, se ve postergada porque requiere tiempo. Tiempo, dedicación, de estar con ellos. Y muchos adultos mayores son demandantes. Demandantes en que no quieren almorzar solos, no quieren cocinar, sea que estén independientes, sea que estén solos sin el esposo porque son viudos o son separados, o también quienes están ya todavía aún con su esposa o esposo, y ambos son adultos mayores. Entonces, en ese caso, siempre se requiere de alguien que los cuide, que les recuerde las necesidades que tiene, cómo cubrirlas, porque pensemos en que no todos están en la condición de una vida saludable. Sí, claro. Hay muchos de ellos, y la realidad en Chile es que cerca del 90% de los adultos mayores están con médicos, están con tratamiento, están con medicamentos, que nunca es uno. Siempre son 3, 4, 5 medicamentos. Y hay que estar pendiente. Claro, sin considerar cuántas horas al médico tienen que ir a ir al mes, cuántos exámenes se tienen que realizar, cuántos recursos tienen que invertir. Y en eso no solamente ese dinero corre por las pensiones que reciben, sino que el mismo cuidador es el que va a proveer de ello. Entonces requiere un esfuerzo muchas veces de estar dispuesto en dejar su tiempo para proveer. Pero ¿qué pasa con el cuidador?
muchas veces se enferma por postergarse, por querer hacer algo y no puede porque tiene que estar con el adulto que está cuidando, tiene que estar dejando de lado a su familia. Muchas veces hay reclamos por parte de la familia. Entonces, esta es la realidad, este es el contexto que pasan muchas familias en Chile. Y el esfuerzo enferma, ¿cierto? Cuando es una carga algo, enferma. Y una persona que esté al cuidado de una persona adulto mayor o que necesite dependencia, tiene que estar sana emocionalmente también, ¿no? Por supuesto, es la idea. Pero lamentablemente no siempre es así porque, mira, en el capítulo anterior hablábamos del escuchar primero. De cuando llega el momento de la jubilación, primero sentémonos y conversemos cómo vamos a proyectar la vida del adulto mayor. Porque muchas veces se impone o en el camino se va arreglando la carga, como se dice. Pero en realidad si se conversa, si se ve qué es lo que quiere, ya no deja de ser una carga. Porque ya no vamos a velar en cuanto a las necesidades inmediatas. O sea, es decir, que en el camino vamos viendo cómo lo solucionamos, sino que preveemos lo que pueda pasar más adelante. Entonces así nuestras responsabilidades van a ser de manera más saludables, porque ya vamos a saber y nos vamos a predisponer de lo que va a pasar más adelante. Claro. Diferente es cuando vamos arreglando en el camino, porque tenemos que arreglar nuestros tiempos, porque tenemos que ver de dónde sacamos los recursos. Entonces cuando nos sentamos con ellos y escuchamos, aliviamos al adulto mayor y también al que cuida. Porque finalmente si el adulto mayor puede pasar más de 10 años bajo el cuidado de una misma persona. Entonces, poniéndonos en el lugar, en los zapatos y poder empatizar qué es lo que pasa con los cuidadores de los adultos mayores, es una persona que finalmente parte enfermándose emocionalmente, porque se posterga. Parte de esa forma igual porque hay desánimo, porque es mucha la presión de estar con la familia, de responder a su trabajo, de tener que comprar lo que necesita el adulto mayor, de ir a ver al adulto mayor, de quizás hacer el aseo en la casa, de comprar todo lo necesario. Entonces es una constante demanda. Entonces, y en eso cómo nosotros poder dar como ese alivio o tener que verlos a ellos como igual personas que necesitan una vida saludable, una vida que no sea una carga, el rol que le tocó vivir en ese momento. Vamos a seguir hablando de eso, cómo le podemos entregar también a los cuidadores una vida saludable, junto a Constanza Olivares aquí en Sweet Pastelería. Queremos agradecer a Sweet, que siempre nos recibe muy cordialmente para poder aquí compartir estos programas. En pleno centro de la ciudad de Villarrica está Sweet Pastelería en Camino Enríquez, en nuestra comuna. Hacemos un alto breve, ya regresamos en Otra Mirada. Seguimos entonces desde Sweet Pastelería compartiendo este programa Otra Mirada. Constanza, quedamos en cómo podemos entregar una vida saludable a quien cuida de adultos mayores. Vida saludable justamente es un concepto importante que hay que ver en estas personas que asumen el cuidado. ¿Por qué? Porque son postergadas, porque se sienten atrapados, ¿cierto?, por esta situación que nunca termina, porque generalmente no cuidan a los adultos mayores por un tiempo, unos meses, sino que pueden pasar años. Sí, claro. Pero cómo poder ellos primero ver no solamente la necesidad del adulto mayor, sino que cómo negociar este tiempo, ¿cierto?, con el cuidado también que ellos se merecen. Porque igual se merecen todo el respeto porque están dedicando su vida gran parte del tiempo, ¿cierto? Pero el cuidado principal es que pueda hacer todo este proceso como en un mutuo acuerdo. Conversar, ver qué es lo que puede dar uno y qué puede entregar también el otro. Porque en esto también los adultos mayores, los ancianos, es necesario que ellos igual puedan tener la disposición en ceder en algo, en sus propias demandas, no del todo, porque ellos son los que están más vulnerables en esto y requieren mayor tiempo en poder cubrir sus necesidades por parte de otros. Entonces, sí, que ellos puedan empatizar, así como todos podemos empatizar con los adultos mayores, también ellos ceder un poco en esto, en poder administrar los tiempos también de quienes cuidan. Entonces, la administración del tiempo, ¿de qué manera va a estar?
el cuidador también requiere descanso. Entonces siempre tiene que tener ese plan B. Si él no puede, porque está cansado, porque tiene que invertir tiempo en algo personal, sus propios hijos también, tener otra persona que pueda cubrir esos tiempos. Al menos unos 2 fines de semana al mes, poder tener un tiempo de descanso y poder delegar esa responsabilidad a otra persona de manera esporádica. Pero sí, el tiempo de descanso es importante. Lo otro, el tema de generar recursos. Cómo ellos pueden tener no solamente recursos de ellos, sino que saber administrar la jubilación para poder ayudarles a quienes estén cuidando, pero también la importancia de tener otras redes, de poder tener la capacidad también de delegar, porque asumen tanta responsabilidad, tanta carga también que ellos mismos, porque ellos son los que lo hacen bien, ellos conocen un trato directo con los adultos mayores. Entonces en eso es bueno que ellos consideren algún hermano que tengan sanguíneo, que tengan parte de la familia. Es importante eso, que ellos no se cierren, porque eso es lo que ocurre. Muchos de ellos se cierran en que ellos son los que conocen, ellos son los que asumen la responsabilidad. Por lo tanto, es necesario que ellos puedan disponerse a estar más abiertos a recibir ayuda. Hay personas que se han postergado de por vida a estar al cuidado de sus padres, que están entrando a ser de la tercera edad, se prohíben de salir, de formar una familia, por ejemplo. Así es, y pasa en muchos casos donde asumen el cuidado de muy temprana edad, pero temprana edad me refiero a si bien son adultos, pero son jóvenes adultos. 25, 30 años que ya tienen que asumir el cuidado de sus padres. Entonces, en esto, claro, se van postergando incluso en tener su propia familia. Y por eso es importante poder conversar, porque finalmente todas las problemáticas sociales se resuelven conversando primero. Y esto, igual, muchas veces es una problemática que es invisible. Está dentro de las casas o no se habla, porque tienen que hacerlo, porque tienen que estar así o de una forma u otra, pero no se conversa. Pero cuando se conversa se puede mediar qué es lo que requiere uno y qué es lo que requiere el otro, y cómo poder actuar de mejor manera. Si finalmente esa es la clave, no requiere como tanta búsqueda profesional o tanta búsqueda de algún medio o incluso tener recursos, porque siempre se le responsabiliza, es que no tengo recursos, pero no, si tienen recursos es conversar, de ver cuál va a ser finalmente la necesidad que yo debo cubrir como cuidadora, qué es lo que espera el adulto mayor de mí, pero también qué es lo que yo puedo entregar en la medida de que yo puedo, en los tiempos, pero yo también tengo que estar abierta a recibir ayuda de otros. Exacto. Ver las redes, conocer a los adultos mayores, dónde se mueven. ¿Se mueven en una iglesia? Poder yo como hija ir a la iglesia y ver de qué manera ellos me pueden colaborar también. Si ellos participan en un programa, en un grupo, hay muchos grupos folclóricos, muchos de baile, el tango, por ejemplo, de ajedrez, de talleres municipales también, cómo yo puedo conocer y dar el espacio, porque sí, también es un alivio para mí, pero también es una instancia donde el adulto mayor se va fortaleciendo sus relaciones sociales, que finalmente evitamos una serie de problemáticas de desánimo, de irritabilidad, pero porque se sienten solos, se sienten encerrados y atrapados en esto. Y pasa a ser una relación solamente entre el cuidador y el adulto mayor. Pero la importancia de poder abrirnos a la comunidad, de poder abrirnos a la familia también, a recibir apoyo, de quizás acompañarlos al médico en algún momento y cómo el médico nos puede colaborar con ellos, con el cuidado. Y así nos evitamos como todo ese, si tiene una caída, ir al médico, tener que ir a la farmacia a comprar medicamentos, tener que ir a otro lugar porque hay que ambientar la casa. Las casas necesitan tener modificaciones también para que sea más llevadero como la vida diaria, cotidiana del adulto mayor. Es un tema que da para mucho y que es muy interesante, pero ya lo dice Constanza, tiene que darse el tiempo para compartir con el adulto mayor, pero también el tiempo del cuidador es necesario que pueda tener un tiempo de calidad para él, para su familia, para su gente. Constanza, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros este tema tan importante. Así es, gracias a ti, Pablo, y es importante darse el tiempo, ¿cierto? No solamente por lo que están de manera activa en la sociedad, los niños, los jóvenes, los adultos, sino lo importante es valorar a ellos que están ya se han encerrado en sus hogares.
en su habitación, darles el espacio, honrar a nuestros adultos mayores, qué importante es. Muchas gracias. Nosotros despedimos este espacio, Otra Mirada, aquí en ASIM TV. Gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad.